Bueno, buen día, ¿cómo les va? Vamos a arrancar, porque si no después la hora se nos aprieta y que se vayan sumando los que se vayan sumando. Antes de empezar con un ejercicio que ayude un poco, perdón, eh, díganme si tienen alguna duda al respecto de los trabajos prácticos, si quieren que hablemos un poco del trabajo práctico. ¿Nadie tiene duda de trabajo práctico? Sí, uno solo del grupo y de eso entrega para todos, exactamente. Profe, Fíjate que te lo está diciendo acá. No. profe, Sí. COICE se debe determinar el ganador de llamada. No, a cada jugador se pueden hasta tres cartas y la tercera carta solo dependerá del puntaje alcanzado de los dos anteriores. Y no es Ujú. opcional. ¿Cómo sería eso? Y bueno, vos empezás el juego dándole dos cartas al jugador y dos cartas al croupier. Hay- en la tercera carta solo... ¿no? Es decir, ¿qué significa? La tercera carta solo dependerá del puntaje alcanzado en las dos anteriores. Si el croupier llegó 17, no le vas a dar una carta al croupier porque está obligado a plantarse 17 más. Al jugador, si no tiene 21, vos le entregas una carta más. Ah, ¿Se bien, entiende? ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. Ujú. O sea, el usuario, la tercera carta es como que se lo tenés que dar sí o sí después de terminar. Em, la J, la Q y la K sí valen 10. Abran el micrófono para hablar del práctico, chicos. Porque no los puedo leer en el chat. Si el jugador saca un 11, ¿debo mostrarle Q que sacó una J? No, pero con el 11 no es una J, es un 10. Profe, el valor del as, ¿se lo hacemos elegir apenas le toque el as? No, no, la regla es clara, o sea, si el jugador tiene menos de 10, el as vale 11 mientras no pase de 21 y el uno en caso contrario del jugador. O sea, por acá dice eh, que eso estuvo ayer en una discusión en la cátedra y puede haber varias de una opción válida. Pero si el jugador suma menos de 10 puntos, el as siempre va a valer 11. A lo que yo me refiero es, el usuario, no, el programa tiene que hacer, el programa tiene que tomar una decisión inteligente respecto del valor del as en base a los puntajes del jugador. ¿Me explico? Bueno, podés decirle al usuario qué quiere que sea. No, no, no. El valor del as se va a determinar, ¿sí? En base a los puntajes. Profe, ¿me escucha? Sí, de todas maneras, si tenés alguna otra duda respecto a lo que es eso del as, te invito a, a poner el foro. Yo pregunté recién lo de la J. Sí. La pregunta, a ver si la puedo decir mejor, le doy como un ejemplo. Yo para sacar una carta, ¿no? Del usuario del croupier hago un run
¿viste? Sí, Mostrar sí, sí, nivel. sí. Sí, sí. Del 1 al 13, porque son 13 cartas. Del 1 al 10, y después tener la J, la Q y la K. Sí. Entonces, si me sale 11, equivaldría a una J. Y entonces lo pregunto por ahí. Si sale 11, ¿no? Que es equivalente a una J. Lo tengo que transformar en una J Eso, y ponérselo al usuario. sí, eso es como lo resuelvas vos. Eso depende de La cómo lo pregunta resuelvas va de vos ahí. transformar un número a un literal, digamos, perdón, a un string. Eso sí, depende de cómo vos hagas ahí yo no me meto, eso ya es como lo decidiste vos. Ah, Si bueno. vos lo querés hacer así, lo haces así. Y sería bueno mostrar cada carta, ¿no? Eh, sí, eso ya es una cuestión de interfaz y eso ya te queda a vos. Mientras más información me presentes en pantalla, mejor voy a entender el juego. Bueno, gracias. Ah, ¿qué más? ¿Qué otras dudas del práctico tienen? Bueno, si no hay más dudas del práctico, lo que vamos a hacer ahora. Ay, no, cerré que no debía cerrar. Tararara, tararara. Lo que vamos a hacer hoy es un jueguito también de cartas, que es desarrollar un programa, ¿sí? Que genera al azar tres cartas simulando una mano de truco, ¿sí? Tal cual. Y a continuación deberá informar si entre las cartas se encuentran las de espadas y verificar si las tres cartas son del mismo palo y si es así identificar cuál es la mayor carta y en caso contrario informarlo, ¿sí? Ese es el ejercicio que tenemos que hacer hoy. Más que nada, ¿por qué? Porque vamos de esa manera a trabajar con el tema de las generaciones aleatorias, que es algo que no hemos visto. Ah, puta madre. Perdón. Ah, ok. Profe, una consulta. Sí, Justo sobre el práctico, pero escribí y no, no estaba en la parte que no la he hecho. Eh, Nosotros ayer estábamos haciendo el código para el trabajo práctico sí. y para cada carta pusimos un if sobre si salía primero, salía después y demás. Y que, No me voy a meter en el desarrollo de lo que has hecho. Dudas del enunciado, sí. ¿Cuál es tu pregunta en concreto? A ver, creo que sé a cla- dónde vas, pero claro, porque el decímela. punto es que nos había quedado un código re largo por los if para cada carta y no sabía si había una forma de hacerlo más corto, resumirlo, como No, para no usar y el if no, ni nada. bueno, pero ahí yo tengo que ver el, el código y no te puedo ayudar ahí en ese sentido, pero vos podés ver todos los temas que has visto hasta ahora, por más que no lo hayamos hecho en el práctico, vos estás habilitado a usar todos los temas de la de la semana 1, 2, 3, 4, 5 y posiblemente la 6 también, que la va a ver la semana que viene. No Ah, tenés limitación, listo, listo. ¿sí? Bueno, iba por ese lado la duda. Gracias. Ok. Bien, entonces, si hacemos un análisis, y permítanme que me lo lleve para así lo hacemos más sencillo. Si hacemos un análisis de este enunciado, ¿sí?
y tuviera que decir cuáles serían las entradas, ¿qué opinarían ustedes? ¿Qué dirían ustedes que serían las entradas? Los nombres de los usuarios. Lean a ver, muchachos, La no carta. empiecen a tirar cosas, ¿no? Lean lo que se les está pidiendo. No interpreten o traten de inventar la rueda. ¿Qué se le está pidiendo en el problema? ¿Cuáles serían las entradas? Un random para hacer el mazo. Sin, sin tener en cuenta cómo lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que le está pidiendo concretamente el programa? ¿Qué tienen que ingresar? Genera 3 cartas de truco. O sea, el ingreso, lo que ustedes tienen que pedir son 3 cartas. ¿Sí? ¿Y las cartas están compuestas con qué? ¿Cómo se compone una carta? ¿Sí? Una carta de naipe, para así decirlo así, porque es la forma más correcta de nombrarlo, el naipe, lo que tienes es un número y un palo. Y vamos a tener que usar eso. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, a mí me están preguntando, voy a tener que de alguna forma instrumentar para saber si es el as de espada o si las cartas son del mismo palo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Despiértense, que no es viernes todavía, no es jueves santo todavía, es Sí, miércoles y estamos en 1K14. Entonces, despertaditos todos, vamos. ¿Sí? ¿Están todos pensando en los 4 días de joda que vamos a tener? No, piensen acá. ¿Sí? No me hagan renegar más. Entonces, ¿cuáles serían sus procesos? Informar si está entre las cartas y las espadas. Determinar si está el as de espada, si está el macho. Vamos a ponerlo así, hay que tomar el truco. ¿Y qué más? Verificar si las 3 cartas son del mismo palo. Buscar el mayor, si son del mismo, todas son del mismo palo. Con lo cual, ¿sí? Lo que agarramos acá como salida es precisamente mostrar que tiene las de espada. Y lo próximo que tenemos que hacer es mostrar la mayor carta o un mensaje. Ok, entonces hagamos el diagrama de flujo de esto. Yo lo que voy a tener que hacer es en el inicio. ¿Sí? ¿Y qué voy a agarrar como lectura de datos? ¿Qué necesito de cada carta? El número y el palo, básicamente. ¿Sí o no? Es decir, que voy a tener una entrada para la carta 1, una carta, 2 cartas, 3 cartas. Después vamos a ver cómo resolvemos el tema del número y el palo. ¿Qué es lo que nos trajo hoy a nosotros acá a esta clase en esta clase del práctico? Bueno, nosotros estamos empezando a ver los temas, ¿sí?
los temas de la semana 4. ¿Y qué es lo que empezamos a ver en la semana 4? Lo que se empezó a ver fueron los condicionales, es decir, de repente ya dejamos avanzamos sobre los temas de las primeras semanas de estructuras secuenciales y dijimos, bueno, levantemos un poco la vara, agreguémosle un poco de complejidad e indiquémosle a nuestros programas cómo tomar decisiones. Es decir, cómo puede hacer un programa para decir en base a la comparación de ciertos valores qué ejecutar o qué no. Eso es tomar una decisión. Y lo que implica el tomar una decisión es que nosotros vamos a empezar a ver lo que son las estructuras de control, ¿sí? Es decir, un control que hace nuestro programa para determinar qué hacer o qué no hacer. La más básica de las estructuras de control que vamos a ver y que estamos empezando a ver en las de la semana pasada y siguió esta semana en realidad, son los condicionales. ¿Y qué es lo que indican los condicionales? Díganme ustedes. ¿A qué me refiero cuando yo digo una estructura condicional? A que si se cumple cierta condición, el programa va a tomar un camino u otro. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Nosotros tenemos los condicionales, esta semana 4, que es la que estamos practicando, lo que tenemos son condicionales simples, ¿sí? Que vamos a tomar vamos a hacer una pregunta y si la pregunta es cierta, va a mostrar algo y si no es cierta, va a mostrar otra cosa. La semana esta, que vamos a practicar la que viene, después de Semana Santa, ustedes vieron condicionales múltiples. No me meto ahí todavía en ese tema. Condicionales simples. Ahora, ustedes dicen que evalúa una condición. ¿En base a qué va a evaluar la condición? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que es la condición? Un booleano, un true, un false, Sí, ¿que sale de dónde? de una expresión lógica. Exactamente, o sea, de una comparación, ¿sí? Yo voy a comparar las variables contra un valor o las variables contra otra variable para determinar si se cumple o no eso. Si las comparaciones que hacemos, ¿cuáles serían? Las comparaciones más básicas que vamos a hacer en su momento va a ser el igual, el mayor igual, el menor igual, el distinto, ¿sí? Uno dice, es igual, es mayor igual, es menor igual, es distinto, es mayor o es menor, ¿sí? O sea, esas comparaciones con esos símbolos nos va a dar un valor booleano. ¿Y qué significa un valor booleano? Y bueno, va a corresponder a las tablas de verdad que ustedes están viendo en matemática discreta. ¿Por qué? Porque la condición puede ser tan compleja como uno quiera. Y si una condición es compleja, es decir, que evalúa varias veces, varias cosas, si evalúa varias cosas, ¿qué usamos para unirla y obtener un único booleano? Es decir, yo digo, si esto es mayor a que el otro y esto otro es mayor a que el otro, entonces, ¿qué es lo cómo uno yo esa unión, esa condición compleja? ¿Qué uso? Conectores lógicos. Los conectores lógicos. ¿Y cuáles conectores lógicos conocen ustedes en base a lo que vieron en la ficha y en base a lo que están viendo en la matemática discreta? El AND es un conector lógico. El OR es un conector lógico. Y el NOT es un conector que no es lógico, pero que nos da por el negado. El AND y el OR van a variar en base a qué, ¿sí? A lo que yo estoy evaluando. Si yo tomo dos expresiones booleanas y las uno con el conector lógico AND, va a ser true cuando ¿qué pase? Cuando se cumplen las dos. Cuando las dos condiciones son verdaderas en un AND, es el true, ¿sí? De la tablita de verdad de que han visto ustedes en la parte de matemática discreta. Y con el OR es al revés. Van a ser trues cuando una de las dos sea true y va a ser false cuando las dos sean false. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entiende?
Sí, profe. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Lo que vamos a hacer del ingreso es, después, yo no me quiero meter tanto en el diagrama de flujo, ¿sí? Lo que vamos a preguntar en base a eso es si el número de la carta, o sea, la carta 1, suponga cada carta, y permítame esta expresión, va a ser número y palo, ¿sí? Va a ser número y palo. Voy a ingresar 3 datos, ¿no? La carta 1 número, vamos a ponerlo así, después se va a modificar, ¿no? Esto, carta 1, palo. Ahí está. Después vamos a hacer lo mismo con la carta 2. Y voy a hacer lo mismo con la carta 3. Epa, son 3 cartas en el truco. Ahora pregunta. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Sí? Para preguntar si es el as de espada. ¿Cómo debería preguntar? Preguntar el palo y el número. Bueno, ¿y cómo harían eso? Y carta 1 igual a basto, igual a espada. ¿Pero qué parte de la carta 1? Palo. El, Vale, el palo. ok. Y el Si la, número. si la carta 1 es espada, ¿sí? Y cuando digo si es espada, ¿qué implica que estoy aquí con qué comparación estoy haciendo? Igual a palo. No, igual a Igual a espada. espada. Pónganse, ¿no? Espada. Listo. Si carta 1, el palo es espada, ¿qué más? And And carta y 1 carta 1, número número. igual a 1. Igual a 1. Estamos. Es el as. ¿Qué más? Eso para la carta 1. Ujú. Después, sí, sigue con la... Le pones OR. Así, si tenés cualquiera de las 3 cartas, Sí. como uno A de ver, espada. para los otros que no están dando bola, que están en el limbo, yo comparé el palo de espada de una carta con el número, ¿sí? El tema es que eso es para una carta, pero yo tengo 3 cartas, entonces yo tengo que preguntar si la carta 1 es el macho, o la carta 2 es el macho, o la carta 3 es el macho, ¿sí? Si la carta 1 es la de espada, o la carta 2 es la de espada, o la carta 3 es la de espada. ¿Se entiende el resto? Sí, profe. Sí. Sí, pero sí para los dos que me están respondiendo siempre, pero hay 62 acá y están todos dormidos. ¿Cómo puede repetir? Si se entiende por qué estoy como haciendo, tengo que hacer 3 comparaciones. Sí, profe, sí se entiende. Bien. Sí. Después es con el OR y voy a preguntar por la carta 2, OR o la carta 3. Bien, ¿qué cuestión tengo acá? ¿Sí? Acá tengo una cuestión que tiene que ver con la precedencia de los conectores lógicos. Así como yo también tengo precedencias con los signos, tengo precedencia con los conectores lógicos. Tomemos
tomemos por ahora estas dos partes, ¿no? Me las voy a quitar y me las voy a llevar acá abajito para compararlas. ¿Sí? Y lo voy a hacer bien largo para que no queden dudas. El hecho de que yo lo tenga así, el hecho de que esté así, me va a dar bastantes diferencias respecto de lo que se espera. ¿Por qué? Los conectores lógicos se manejan, ¿sí?, en dos partes. ¿Sí? Yo digo, yo tengo esto en una parte y la voy a comparar contra esto, básicamente. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Hasta ahí. Yo voy a Sí. decir, Sí, profe. el problema que tenemos nosotros con poner de esta manera es que yo acá tengo este OR. Entonces, ¿cómo va a funcionar el if de así como lo pusimos? Va a tomar Primero, como si todo fuera una sola cosa. Es decir, me va a resolver esto y después va a resolver esto. Y después va a resolver esto. ¿Sí? El AND tiene mayor precedencia que el OR. Entonces, va a ir tomando y me va a ir tomando de a pares, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que ustedes tengan, se los voy a hacer más sencillo. Siempre que ustedes tengan AND y OR mezclados en el condicional, tienen que poner unos paréntesis. ¿Y dónde vamos a poner los paréntesis? En las condiciones que son por el AND, porque yo digo que ambas dos cosas se tienen que cumplir, o estas dos cosas se tienen que cumplir en este ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí, profe. profe. Entonces, si yo le pongo los paréntesis, primero va a retomar el resultado, y esto va a ser un booleano, y esto va a ser otro booleano, y esto otro booleano, y después va a comparar los booleanos entre sí. Si no, lo que me va a pasar es que va a ir tomando cada expresión de por sí. Primero va a ir resolviendo los AND y después los OR y me va a dar cualquier cosa. ¿Sí? Ténganlo presente cuando hagan las cuestiones. Obviamente, si yo tengo OR y AND, o sea, son tres condiciones que se tienen que dar, pero con distintos valores, distintas cuestiones, también van. Es decir, los paréntesis yo lo pongo para que me evalúe lo que necesito contra los conectores lógicos. Si, no lo voy a poner siempre. Si yo tengo solamente una comparación de un solo AND, no voy a poner los paréntesis porque no me hacen falta, pero en un momento en que yo hice un conector lógico extra de más, como en este caso, ahí yo sí necesito poner los paréntesis. ¿Por qué? Porque necesito decir que me dé el resultado booleano de cada expresión por AND antes y después ver cuál de las tres es cierta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, Sí. por ahora no tenemos ningún elemento como para decir, bueno, vamos a ver cómo lo hago. Por lo tanto, acá solamente vamos a mostrar un mensaje que lo que nos está pidiendo es que el usuario, el jugador, tiene el as de espadas. ¿Sí? Y noten que yo siempre salgo por la derecha. ¿Por qué siempre salgo por la derecha? Porque en las reglas de los diagramas de flujo, y necesito poder mover todo esto más acá, en la regla de los diagramas de flujo, la derecha es el verdadero. ¿Sí? ¿Cuándo voy a salir por el verdadero? Cuando las tres condiciones sean true. Cuando alguna de estas sea verdadero, o cuando alguna de estas sea true por el OR, entonces me va a decir que el jugador tiene las de espada. Nunca inviertan las preguntas. ¿Por qué?
nunca tienen que salir por el lado del falso en los condicionales. ¿Cuál es la razón? Tengo que hacer, en esta condición, ¿me está pidiendo que haga algo por el falso? No. No. ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es ir a la siguiente pregunta que tengo que hacer. Entonces, lo que yo tengo en este sentido, ¿sí?, es lo que se llama un condicional simple, ¿sí?, con una sola rama. ¿Es válido? Sí, es válido. Tengo un condicional simple. Entonces, fíjense que si yo lo pongo en el verdadero, invierto la pregunta para sacarla por el falso, ya vamos a ver en el código que va a quedar bastante torcido. El falso, el else, si lo quieren ver de esa manera, solamente es para el caso en que no se cumpla. Si se cumplió, va, y si no se cumplió, es opcional. Puede como no puede estar, a eso me refiero. Entonces, si es opcional, ¿sí?, nuestra condición debería dar siempre un valor que vaya por el verdadero, como en este caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Entonces, la otra condición, el otro proceso que nos involucraba, era que había que determinar si buscar el mayor de todos y preguntar si son todos del mismo palo. ¿Sí? Es decir, qué tengo que saber? Si el palo, ¿cómo hago yo para saber si son del mismo palo todas las cartas? Si carta 1 palo es igual a carta 2 palo, igual a carta 3 palo. Exactamente, si el palo de la carta 1 es igual al palo de la carta 2 y la carta 1, el palo, es igual a la carta 3, el palo, entonces las tres son del mismo palo. Ahora bien, les hago una pregunta. Acá no voy a poner el paréntesis. ¿Por qué? Porque tengo una comparación, tengo dos comparaciones que están unidas por un conector lógico. Acá tengo varias comparaciones unidas por conectores lógicos. ¿Sí? Esto es una expresión algebraica. Esta es una expresión, son tres expresiones algebraicas, por así decirlo, de Boole. Entonces, yo tengo, ¿por qué no estoy preguntando? La pregunta mía es ¿por qué no estoy preguntando si la carta 2 del palo de la carta 2 es igual al palo de la carta 3? Porque si es igual el palo de la carta 1 y el palo 1 de la carta 1 es igual al palo de la carta 2, los tres van a ser iguales. Sí, dicho de otra forma, si la carta 1 tiene el mismo palo que la carta 2 y la carta 1 tiene el mismo palo de la carta 3, se puede inferir que la carta 2 y la carta 3 son el mismo palo. ¿Por qué se puede inferir? Porque esta comparación es verdadera y el conector es un AND. ¿Me explicó? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si eso es cierto, tengo que buscar el mayor de los tres, el mayor número. Obviamente acá nosotros no tenemos, no tenemos todavía la práctica de hacer los condicionales anidados. Los condicionales anidados los vamos a ver el miércoles que viene. Miércoles que viene lo que vamos a hacer es trabajar sobre búsquedas de mayores y menores usando condicionales. Cuando yo haga eso, lo que yo voy a hacer ahora va a dejar de existir, ¿sí? Pero como todavía no tenemos esa herramienta, hagámosla que valga, ¿sí? Entonces lo que yo voy a usar es el mayor, voy a decir que el max, y ahí sí voy a usar la función predefinida que no quiero que usen en el trabajo práctico. ¿Por qué? ¿Por qué voy a usar el max? Porque hasta ahora en el práctico no tenemos las herramientas para buscar un mayor entre n valores. Eso lo vamos a tener recién la clase que viene.
¿Me explico? Entonces, ahora, dijimos que esto era por el verdadero. Si es el verdadero, yo busco el mayor. ¿Sí? ¿Y qué hago después de eso? Y lo tengo que mostrar. ¿Sí? Si no, lo que me dice el enunciado, lo que dice el enunciado es, dice, si es así, si las tres cartas son del mismo palo, identificar el mayor. En caso contrario, informarlo. Cuando aparece el caso contrario, ¿qué implica? ¿Qué va a aparecer en el condicional? La parte falsa. La carta es falsa, es decir, acá sí vamos a tener un false. ¿Sí? Acá sí vamos a tener un falso. ¿Sí? Y eso también es un condicional simple. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que los condicionales son simples? Porque el condicional simple puede tener o un único camino, que es el verdadero. Si ocurre, toma la decisión, y si no ocurre, sigue de largo. Es así que podemos decir que esto es el falso. ¿Sí? No hago nada por el falso en el primer caso, pero en el segundo caso, ¿sí? Yo tengo que mostrar algo. ¿Sí? Entonces, yo busco el mayor, busco si son del mismo palo, y si así hago, busco el mayor. Y si no, le digo, las cartas no son del mismo palo. Es el else. Por lo general, cuando aparezcan mis enunciados, en caso contrario, o si no, todas esas cuestiones, me indican qué es lo que tengo que hacer en caso de la comparación que yo estoy usando sea falsa. En la mayoría de los casos va a implicar que haya que mostrar un mensaje, pero también van a aparecer operaciones que uno diga que tiene que hacer en caso de que sea falso. ¿Sí? Como sea, acá lo que le sigue es que tengo que mostrar ese mayor. ¿Y cómo va a seguir esto? Porque yo no puedo sacar entonces la flecha hacia acá abajo. No, 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 no. Yo tengo que seguir mi ejecución de esta manera. Ahora tengo dos caminos. Entonces yo tengo que cerrarlo de esta manera al condicional. Ya sea que va por el verdadero o va por el falso, mi programa tiene que seguir su ejecución. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Qué es lo que queda por hacer? Y solamente queda hacer el fin. Y acá los diagramas de flujo ahora se hacen un poco más complejo de lo que uno esperaba. ¿Por qué? Porque ahora mi programa, cuando apareció el rombo, está tomando decisiones. ¿Sí? En base a lo que nos están pidiendo que tomemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer el código. ¿Hay dudas hasta acá? No, profe. Todo bien, profe. Ok. Entonces, esto es la clase pasada. Vamos a cerrar esto. Hacer un nuevo proyecto y le vamos a llamar truco condicionales K14. Creamos el proyecto. Agrego el programa. Agregando la letra. Bien. Si yo tengo que hacer el código de este ejercicio,
y permítanme que lo traiga acá como forma de comentario, así no... una de las cosas que nos están pidiendo, ¿sí? Ahí está, es que hay que generar al azar 3 cartas, ¿sí? Es decir, nosotros en nuestro diagrama de flujo, ¿sí? Dijimos que vamos a ingresar, nuestras entradas, nuestra lectura son 3 cartas, pero no se las vamos a pedir al usuario, sino que las vamos a generar al azar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, ustedes han visto y están usando en el práctico definitivamente una palabra, un pedazo de código que empieza con random. ¿Qué es lo que es random? Random es un módulo. A ver, nosotros tenemos muchas funciones predefinidas en Python, ya sea min, max, eh, el round, el int, el float, todas esas cuestiones. Lo que no tenemos, pero también además en Python hay una serie de funciones que están en otros archivos .py. Un módulo, dicho de una forma muy, muy sencilla, es un archivo .py que está en otro lado, ¿sí? Que está dentro de la instalación del PEP, o cuando ya vamos a ver que nosotros podemos crear nuestros propios módulos y usarlos. La cuestión es que si yo quiero decir carta 1 igual al random que ustedes decían random run int, ¿sí? Yo lo puedo llamar, pero ¿por qué? Porque el IntelliJ lo que me está diciendo es usar eso. Está infiriendo la ayuda del código que me va a servir. Pero si yo no tuviera esa ayuda, noten que lo que me está diciendo es que este pedacito de código es una referencia sin resolver. Con lo cual tengo que importarlo. Es decir, como el random es un archivo .py separado y es un módulo, lo que yo tengo que hacer si lo quiero usar es importarlo a mi programa, agregarlo a mi programa, para poder ejecutar las funciones que tiene adentro de ese archivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo único que hay que hacer es importar el random. ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, le decimos import random. Una vez que yo hice el import random, fíjense que ya me dejó ya no está más subrayado en rojo la palabra, y yo ya puedo usar las funciones, y ahora sí tengo algo más claro en cuanto a qué usar. Yo tengo el run range, y hay otras funciones más en el random, ¿sí? Fíjense, choice, choices, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace ese módulo random? Lo que me hace es generar números aleatorios, ¿sí? O elegir aleatoriamente, usando de una secuencia, valores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Si yo tengo que elegir al azar y tengo que hacer al azar 3 cartas, ¿sí? Con su palo, yo debería poder elegir, tendría que elegir al azar el palo y el número, como lo dice mi diagrama de flujo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo voy a generar es una tupla como primera medida, pero que van a ser palos, donde el palo van a ser espada, oro, pasto, y copa. ¿Sí? Esos son los palos que yo voy a generar. ¿Sí? Son los 4 palos, yo sé que son fijos, yo sé que no van a cambiar en la baraja española. Así como la espada, el diamante, el trébol y el corazón no cambian la baraja francesa que van a usar en el blackjack. Entonces, lo que le sigue a este tema es hacer el ingreso de los datos. Pero la entrada de los datos yo lo voy a hacer en forma aleatoria usando random. Noten que acá yo usé 6 variables. Pero, ¿qué podría usar en vez de 6 variables? ¿Cuántas variables lo podría resumir?
Como dijo profe que se me cortó un poco el internet. Si yo puedo, ¿cómo puedo resumir? En vez de que usar 6 variables, ¿cómo podría usar menos variables? ¿Y qué se les ocurre a ustedes que podríamos usar para hacerlo? Con banderas. No, no sé qué es eso, no sé de qué me estás hablando. Con lo que saben hasta ahora, sin entrar en el tema del teórico. Yo estoy preguntando de entradas, no de ver qué hacer o qué no hacer en base a esos valores que dijiste vos. ¿Tipos? ¿Qué son tipos? No existen los tipos en Python. Ahora sí me gustó más, Santiago. Tuplas. Entonces yo puedo decir que la carta 1 va a ser una tupla de número y palo, pero va a tener dos partes la tupla, ¿sí? Un número y el palo. El palo lo tendría que sacar al azar de esta tupla que está definida acá arriba, ¿o no? Entonces, Sí. lo que yo puedo hacer ahí es un random choice, que el choice me va a dar un valor al azar de la secuencia que yo le pase por parámetro. Entonces ahí me va a dar espada, oro o basto. Y fíjense, lo voy a hacer acá en la consola. Si yo pongo acá import random, bumba. Después lo que yo digo es palos igual a espada, oro, basto, copa. Pum. Y yo después hago un random punto choice de palos, me va a dar eso. Me va a dar, siempre me va a dar algo que elija. ¿Cómo lo elija? No sé, no tengo ni idea, pero me lo va a dar al azar. Obviamente, mientras menos elementos haya en la secuencia, más posibilidad de repetirlos va a haber. Pero bueno. Y después acá lo que yo tengo que encontrar es el número. Y para el número, yo puedo usar dos funciones. RunInt es una o RunRange es la otra. ¿Cuál es la diferencia entre RunInt y RunRange? RunInt, sí, me da un valor entre los límites de un rango, pero incluyendo esos extremos. Ejemplo, si yo hago runInt entre 1 y 12, me va a dar un valor que esté comprendido entre el 1 y el 12, incluidos el 1 y el 12. ¿Sí? El otro valor es el runRange, que también me da un valor entre los límites de un rango, sin incluir el límite superior. Si yo hago, por ejemplo, runRange entre 1 y 12, me va a dar un valor entre 1 y 11. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este los incluye, este no los incluye. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos que usemos está bien. Pasa que si yo quiero hacer que sea un valor entre 1 y 12, con el runRange tengo que hacer entre 1 y 13. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo que yo voy a usar es el runInt entre 1 y 12. Obviamente, va a ser lo mismo para la carta 2 y para la carta 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo tengo acá, si yo quiero mostrar las cartas, y hago 3 print para ver esto, ¿sí? Y yo ejecuto mi script, lo que yo tengo es que tengo el 7 de espada, el 9 de espada y el 6 de espadas.
¿sí? Pero Está bien, en el truco, el 8 y el 9 no juegan. Entonces, bueno, acá tenemos una falla. El profe falló, loco, aguanten, no sean nerviosos. Entonces, si no me sirve con el running porque tengo el 8 y el 9 incluidos, tal vez el 10 si se ponen en puristas, ¿sí? Yo podría hacer una tupla con los números, que sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 10, el 11 y el 12. ¿O no? Quedaría Profe, así. puse el 11 Profe. 2 veces. ¿Sí o no? sí, Y en vez de usar el run int, decir, dame un run choice de esos números. Lo que hicimos entonces con estos print es una forma de validación de que estemos usando correctamente las reglas del juego. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto ahora, sí, yo tengo valores, el 3, el 4, el 11 y el 4 de basto, y el 3 el de espada y el 4 y el 3 de basto. ¿Sí? Si lo ejecuto de nuevo, tengo basto y oro. Si lo ejecuto de nuevo, tengo todos los 7, copa, oro y basto. Tengo uno de cada uno. ¿Sí? Lo que yo no estoy controlando acá es que las cartas se repitan, o sea, que nos aparezca justo el mismo número y el mismo palo. No me quiero meter en ese lío. ¿Sí? No nos vamos a meter en ese lío. Vamos a asumir que dentro de todo la racionalidad del programa nos va a dar cosas distintas en cada carta. Puede repetirse el número, no queremos o el palo, pero no se van a repetir en dos cartas el mismo número y el mismo palo. Hagámoslo de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? profe. Sí. Entonces, teniendo eso, lo que yo tengo que hacer ahora es empezar para la parte de los condicionales. Y ahí es donde entra a trabajar cómo hacer el if, cómo hacer el condicional en Python. Y la cuestión va a ser es que en Python siempre vamos a tener if, condición, dos puntos, código, else, dos puntos, código. Recuerden que el else es opcional, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo una condición como esta, que va por el verdadero solamente, este else no va a estar. Y ahí se ven más claramente. Si ustedes tienen algo que sea así, ¿sí? Significa que su condición está mal planteada. Y tienen que invertirla. ¿Se entiende ahora ese tema? Sí, profe. Yo no entendí mucho, profe. ¿Cómo? A mí no me quedó del todo claro. Si vos pusiste una condición y cuando se cumple sale por el else para ejecutar el código, significa que tu condición está más planteada, porque por default el condicional, si se cumple la condición, tiene que ir por el verdadero, por donde está el cursor. Si vos hiciste y tu código quedó de esta manera, ¿sí? Digamos, eso implica que tu condición está al revés. Que tenés que cambiar los conectores lógicos. O tenés que cambiar la comparación. Ah, listo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace este if acá? Yo tengo unas tuplas, entonces, lo que yo tengo que decir es que
¿Dónde encuentro el as de espada? ¿Dónde está el palo? ¿En qué componente de la carta está de la tupla está el palo? En el segundo. Porque es una secuencia, ¿sí? Entonces le pongo el 1. Recuerden que en los subíndices este es el 0 y este es el 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, si la carta 1 en la componente es 1 de esa tupla es espada, ¿sí? Y noten que el igual es 2 veces el igual. ¿Por qué creen ustedes que pongo igual para comparar? Por la igualdad. Si le pongo un único igual, ¿qué va a asumir Python? Es una asignación. Que es una asignación. And la carta 1 en la componente 0, ¿qué valor me tiene que dar? Para que sea las de espada. 1. El 1. Ok, el 1. Tengo el teclado totalmente torcido. Basta, ahí está. Y recuerden que le ponemos los paréntesis. Or, fíjense que así como lo escribí en el diagrama lo vengo haciendo, ¿no? La carta 2 es el as de espada o la carta 3 es el as de espada. Noten qué feo que queda. Fíjense, ¿no? Ya acá, y los 2 puntos al final son mandatorios. ¿Sí? Ok. Noten que se me perdió hacia la derecha todo el código. ¿Sí? Yo debería dejarlo, recuerden siempre ustedes que el código debería quedar en la línea punteada que tienen aquí. Entonces, la mejor que nos pueda hacer es, si yo tengo separado por conectores lógicos OR, dos comparaciones, las comparaciones de la carta, yo podría un enter acá y pondría un enter acá. Ahora, el problema está en que esto me está diciendo que tengo un error, que alguna expresión me está esperando, esta expresión que está aquí. Entonces, lo que yo debo colocar es la barra invertida. ¿Se acuerdan de eso, no? La barra invertida que habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí? Cuando teníamos algo muy largo, un string muy largo, le dábamos el enter y nos ponía la barra invertida en forma automática. Acá la barra invertida la ponemos porque no se dio cuenta, el Python fue medio sonso y no nos puso las barras S el PyCharm. Este error que está acá significa, hey loco, ¿qué me vas a hacer por el verdadero? Solamente lo que va a hacer es mostrar un mensaje en donde decir que el jugador obtuvo el as de espadas. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Está? Ahora bien, no tengo nada por el falso, sino que sigue la ejecución, y lo próximo que va a preguntar es si el palo, es decir, lo próximo que va a preguntar es de la carta 1, si el palo de la carta 1 es el palo de la carta 2, y no el palo de la carta 1 es el palo de la carta 3. Fíjense que acá sí me está dando el error, como me está diciendo, que hay que poner alguna cuestión, ¿sí? Supóngase que yo le hago el print, ¿sí? Este error me da porque yo tengo acá una asignación, lo que tengo que hacer es colocar el de igual igual, ¿sí? Le quería mostrar qué error les va a dar a ustedes en caso de que pongan un único igual. Es como que le está diciendo que están los 2 puntos esperados o algo así, entonces está mal. Es un error que no están haciendo ninguna comparación.
sino que están haciendo una asignación dentro del if que no está permitida. Entonces, si eso es cierto, lo que yo debería hacer es buscar el mayor y tengo con el max entre el número de la carta 1, el número de la carta 2 y el número de la carta 3. Y lo informo. Y yo pongo mayor. Para ser más claro, podemos poner un print adicional que diga el jugador obtuvo todas las cartas del mismo palo y el mayor número que obtuvo es este. Y por el else, acá sí va por el else, ¿por qué? Porque tengo que informar en caso contrario no sean del mismo palo, y ahí pongo el else, 2 puntos, y acá lo que digo es print el jugador tiene cartas de diferentes palos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ok. Si yo ejecuto esto, me dice que el jugador tiene distintos palos y nada más. O sea, no va a mostrar mucho más. Y la mayoría de las veces va a resultar, ahí tuvo distintos palos, ahí obtuvo el mismo palo y fue un 10. ¿Sí? Fíjense que es muy raro que nos aparezca el tema de el as de espadas. ¿Sí? Porque estamos contra una carta o sea, la espada va a salir, pero lo que no va a salir es esto. Ante esa situación de decir qué es lo que está mostrando, uno puede agregar, por ejemplo, si ustedes en el práctico lo vieron y lo hacen así de cortito y me muestran solamente el resultado, yo no sé qué me están diciendo. ¿Sí? Pero lo que se puede hacer es un print, ¿sí? La carta, la 1, tiene el número y ustedes ponen carta 1, 0, del palo, carta 1, sub 1, ¿sí? Y eso lo hacen para la carta 2, para la carta 3, es decir, ¿qué estamos haciendo? Y estamos mejorando, le estamos poniendo más brillantina a la cosa para que el usuario pueda ver qué es lo que obtuvo. Yo dije, la carta 1 tiene el número 5 de palo, el de espadas, o sea, lo que podemos hacer es esto, directamente tiene el... ¿sí? Uno puede poner un print solo acá, por ejemplo, si ese fuera el caso. Un print solo me va a dejar un espacio en blanco, un renglón. ¿Sí? Entonces dice, tiene el 4 de copa, el 4 de espada, el 2 de oro, y tiene diferentes palos. ¿Sí? Entonces, de repente, ahora yo ya tengo distinta información y sé por qué me dice que tengo distintos palos. ¿Sí? Si yo ejecuto el programa y voy viendo lo que lo que me va mostrando el programa. ¿Sí? ¿Qué cartas me dio y qué es lo que obtuve? Siempre cuando hagan las cosas al azar, es bueno que muestren qué es lo que le dio el azar, para que el usuario sepa, hey,
no está amañado el juego. Realmente está distinto los palos, están distintos los números, no tengo el as de espada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mientras más información le presenten por pantalla al usuario, más claro va a ser el tema de poder resolver o de entender qué es lo que hace nuestro programa. ¿Sí? Entonces yo acá lo que voy a hacer es, por el truco, identificar cartas. ¿Sí? Le pongo un título, cosas así. Entonces, uno ya le cambia la cara al tema. Uno ya le va cambiando la cara a la cosa. Noten que acá me salió el 6 de basto y el 6 de basto repetido. Bueno, esa es una cuestión. No estoy controlando, no tengo las herramientas en este punto para controlar que las tres cartas sean distintas en cuanto al número y palo. ¿Sí? No tengo esa herramienta todavía para controlar o para validar la información. ¿Sí? Eso es un error aceptable por ahora. Más adelante daremos las herramientas para que esa cuestión no afecte. ¿Por qué traje este juego de las cartas? Porque más o menos puede darle una aproximación de lo que es el trabajo práctico. No lo van a resolver así. No es lo mismo. En el trabajo práctico tienen que estar sumando valores para ver si les da o no les da. Pero sí en cuanto al random, cómo lo pueden utilizar y cómo usar los condicionales. De nuevo les digo, en el práctico no necesitan ustedes ver o hacer las cosas que vieron hasta conmigo en las clases del práctico, valga la redundancia. En el trabajo práctico ustedes pueden usar todas las herramientas que han visto hasta el día de hoy. Es decir, incluyen la ficha 4 y la ficha 5 hacia atrás. Y y si la fecha de entrega es posterior a Semana Santa, lo que vean la semana que viene también es válido para aplicar en el trabajo práctico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda que tengan? No, ninguna. Tengo una, profe. ¿Alguna duda? De los que están acá que no estuvieron al principio de la clase, respecto del trabajo práctico, ¿tienen alguna duda? No, profe. No, profe, ninguna duda. No, profe. Bueno, en aras de la cordialidad y que nos quedan 15 minutos, se los regalo. Yo me los voy a recuperar yo después en el transcurso del año. Y desearles a todos que pasen una